ustedes, hermanos, bendiciones de lo que hacemos este ministerio, el Ministerio Unidad de las Dos Varas y el Ministerio Verdad de Vida. Seguramente alguien dirá, ¿y por qué dos ministerios? Porque hay precisamente, hubieron dos oportunidades que nos permitió nuestro Padre Eterno. En una primera instancia, el Ministerio Unidad de las Dos Varas, en unión de otros hermanos que también están enseñando la senda antigua, la Torá. Y luego pues nos hemos reunido con estos hermanos que estamos ahora y pues hemos logrado levantar este ministerio que lo hemos denominado Verdad de Vida. Pero juntos los dos ministerios están trabajando precisamente en este sentido, en encontrar la oveja perdida de la casa de Israel por medio de la enseñanza de la Torá y el recomendarle por medio de las Escrituras el retorno a la senda antigua. Bendiciones para todos ustedes, hermanos de Guayaquil, Ecuador, Suramérica. Estamos con nuestro hermano Marcelo Espinosa, quien está a mi derecha. En España, nuestro hermano Moshe Ben David. Está también nuestro hermano Yohanan Aleph. Y en Estados Unidos está nuestro hermano Hananyah Alejandro Espina, que también pues va a participar de la enseñanza. Pues ellos son nuestros hermanos predicadores o Sholiahim, que están difundiendo el mensaje del Eterno. También está con nosotros en transmisión directa nuestra hermana Yamile desde Cali, Colombia, y nuestra hermana, Isabel Aguayo, que está también en transmisión por la vía de Skype. Adelante, Marcelo. Shabbat Shalom, hermanos, un abrazo para todos en todos los lugares donde nos van a mirar y escuchar. Básicamente queremos que nos escuchen. Este clamor, este llamado a Efraín a regresar a la senda correcta, a la senda que nunca debió salir. Sin más, vamos a seguir con el estudio. Adelante con los hermanos también que están con nosotros. Adelante, Moshe. Bueno, pues nada, bendiciones, shalom desde España. Que tengáis un día fantástico todos los que os levantáis ahora. Nosotros ya estamos en media de la tarde. Que las bendiciones de Yahweh alcancen a todos y cada uno de los que nos escuchan y posteriormente, bueno, pues que también la palabra que va a ser hoy de bendición, porque vamos a tocar uno de los temas en los cuales es la practicidad de todo lo que hemos anteriormente visto. Así que hoy vamos a darle un girito más de tuerca. Os paso con Johan. Yahweh bendiga a todos, hermanos, en el nombre de Yahushua el Mesías. Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a tener un capítulo en el que el amor se vuelve a manifestar en las Escrituras. Tenemos un capítulo donde nos podemos enriquecer todos, según tiene una riqueza espiritual enorme, donde nosotros podemos hacer cosas que antes en otro tiempo no éramos capaces de hacerlo. Y damos las gracias al Altísimo porque nos ha puesto en este sitio donde nosotros estamos aquí disfrutando de la palabra, de la presencia de Dios, y a través de su Espíritu Santo nos está a nosotros administrando todo lo que nosotros debemos de saber. Y damos las gracias en el nombre de Yahushua el Mesías. Amén. Amén. Adelante, Alejandro. Bueno, chao para todos los hermanos que nos escuchan en todas las partes del mundo. La verdad pues es un privilegio nuevamente estar reunidos un chaval más para aprender del Eterno. Yo soy uno de los primeros que aprende de cada uno de los aportes que los hermanos dan en estos temas donde el Ruach se mueve en medio de nosotros. Y yo pienso que pues yo le doy el paso a otro hermano para que salude y empecemos con el tema para que el tiempo no se aproveche. Bien, la hermana también es que está entre nosotros, nuestra hermana Yamile, que también va a dirigir sus bendiciones y saludos para todos ustedes. Adelante, hermano. Bien, no sé si la hermana Isabel tiene el micrófono a la mano también para que ella salude y dé bendiciones a los hermanos. Adelante, hermana Isabel.
Bueno, parece que tiene algún problema con el audio. Bien, entonces demos inicio, hermanos, para aprovechar el tiempo, como dice nuestro hermano Hanan Ya, nuestro hermano Alejandro, y abramos nuestro texto bíblico, no importa cualquiera que tenga, porque pues precisamente, si tienen la Reina Valera, es de ahí donde vamos a analizar hoy precisamente varios errores que son muy, pero muy importantes. Fíjense que este capítulo 13 de Romanos, que tenemos la intención de hacerlo unido al capítulo 12, pero por recomendación de nuestro hermano Marcelo Espinosa lo hicimos solo el capítulo 13, y fíjense que fue muy acertado, porque ciertamente ha salido algo maravilloso en este capítulo, que está, digamos, no directamente relacionado, pero que está implícitamente relacionado al tema. Entonces vamos a leer en Romanos capítulo 13, a partir del versículo 1, dice la siguiente manera. El título de la enseñanza para este capítulo es la autoridad que da el Eterno, que da nuestro Padre amado Yahweh. El título siempre le ponemos para que los hermanos que aún están en el Evangelio, en las religiones, pues no sientan repelencia en el título y desprecien la enseñanza, sino que le ponemos un título un poco heleno para que ellos abran y por lo menos empiecen a escuchar. Por eso en el título de nuestro canal de YouTube aparecerá la autoridad que otorga Dios, ¿verdad? Porque pues así lo atraemos a los hermanos a que puedan, por lo menos didácticamente, para que puedan empezar a leer. Bien, Romanos... sí debemos aclarar que la carta a los romanos fue dada a israelitas que conocían Torah, que en el capítulo 11, 12 habla con israelitas, y en el capítulo 11 habla con los asimilados, los llamados, los traídos, que no haya vanidad, para que las dos casas se junten. En el capítulo 12 habla de cumplimiento de Torah, por eso vemos en las Biblias concordancias que todas nos llevan al Tanakh, al Antiguo Testamento. Entonces, si está hablando con gente de Torah, si está conversando Pablo, está escribiendo a personas que tienen ese conocimiento y les está exhortando a guardar Torah, lo que vamos a estudiar hoy va ligado a ello. Bien, entonces abramos Romanos capítulo 13, versículo número 1. Dice así: toda persona sométase a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Yahweh. Así que las que hay por Elohim han sido establecidas. Verso 2. De modo que el que se opone a la autoridad se opone a la disposición de Elohim, y a los que se le oponen recibirán su condenación. Versículo 3. Porque los gobernantes no están para atemorizar al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. Y aquí abre una pregunta, Shaul Pablo. ¿Quieres vivir sin temor a la autoridad? La respuesta es: haz lo bueno y tendrás su alabanza. Versículo 4. Porque ella es un agente de Elohim para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no es en vano que lleva la espada, pues es un agente vengador de Elohim para castigar al que hace lo malo. Entonces, como vemos, hermanos, no solamente las autoridades establecidas desde un principio, porque fíjense que Yahweh fue el que estableció autoridades. Por ejemplo, Adán se lo estableció como autoridad, inclusive sobre la creación. Ustedes deben de recordar lo que hemos leído Génesis, que se le dijo que Adán iba a señorear sobre toda la creación. Y así sucesivamente, nosotros, por ejemplo, vemos en el transcurrir que aparecieron personajes en la historia muy antigua que tuvieron autoridad del Eterno para enseñar, para corregir, y eso es autoridad que da el Eterno para juzgar, es decir, para gobernar sobre las personas. Luego nosotros avanzamos en el tiempo y encontramos que ya las naciones todas escogen sus propios reyes, pero Yahweh escoge un pueblo y a este pueblo le da
le da a este pueblo? Primeramente, el elegirlo al mismo Yahweh como su director y rey, teniendo jueces que él había puesto, como en este caso fue Aarón y Moshe. Pero luego el rey, digamos el pueblo, prefiere imitar a las naciones y pedir un rey. Para esto Yahweh le dice, les voy a poner rey. Pero resulta que un rey que aparte el corazón del Eterno los va a ustedes a agobiar. Bueno, esa historia la conocemos. Lo importante es saber que aunque cuando estuvieron en cautiverio en Babilonia, fue puesto sobre su pueblo, sobre el pueblo del Eterno, autoridades aún paganas, ¿verdad?, que llevaban espada y que eran capaces de castigar duramente, pero, como dice acá Shaul, no te asustes, porque si haces lo bueno, si tú haces lo correcto, si haces lo que es justo, lo que Yahweh te mandó, entonces ninguna autoridad va a estar sobre ti para mal, porque Yahweh es el que inclusive pone a la autoridad para castigo. Recordemos que al mismo Nabucodonosor, cuando no se inclinó ante la autoridad del Eterno, le fue borrado su memoria y su cordura para que se convierta en un animal rastrero. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que aún las autoridades que fueron para castigo de su pueblo, fueron sometidos bajo el temor del Eterno para que no se exalten en demasía de su autoridad. Adelante, Marcelo. Sí, yo quisiera un poquito llevar hasta cierto punto una posición contraria en esto. Porque yo aquí estoy mirando algo que la gente lo toma mal para generar opresión de parte de los gobernantes. Por eso hubo alguien que dijo que la religión es el opio del pueblo, porque con la religión se puede someter a los pueblos y eso es lo que han venido haciendo especialmente el catolicismo. Y con estos versos, uno de los más importantes es esto, para que la gran ramera se ponga de manifiesto y comparta el cáliz con la sangre de todos los mártires que han sacrificado en sociedad con los principados de este mundo. Sométanse todas las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y de las que hay por medio de Dios han sido establecidas. Básicamente, hablemos a quién les dice Pablo esto. Pablo está hablando con personas especialmente del pueblo de Israel, especialmente esta carta. Y existen autoridades como los jueces, los que antes de que se acabe, de que se destruya el templo, está hablando de esto. Entonces, básicamente las autoridades permitidas por el Eterno, que tienen autoridad, eran el sacerdocio, de alguna manera, y también las autoridades bajo el linaje de David, del reinado. O sea, eso es fundamentalmente, a eso se refiere este verso. Pero sí hace una aclaración de que, como les explicó Marcelo, de que si están en algún país o en algún lugar tienen que someterse. ¿Someterse por qué? Porque está preservando sus vidas, de alguna manera, para pagar tributos, para algo justo, ¿no? Porque sería absurdo de que en este tiempo que nosotros sabemos que se levanta un gobernante único mundial, con este verso nos somete a todos, porque asumiríamos en ese punto de que él es una autoridad puesta por el Eterno. Tal vez lo sea desde el punto de vista del plan del Eterno en la creación, pero realmente él nos exhorta en Apocalipsis 14:12 a que nosotros seamos rebeldes a ese ser, que no debemos ceder y que debemos perseverar a cosas de nuestras vidas. Entonces ahí habría una coherencia con este verso. Y es importante que nosotros en este verso sí nos detengamos, en estos versos. Yo quisiera escuchar a los hermanos qué opinan al respecto de esto. Yo no lo tenía preparado, pero realmente es algo muy, muy importante que nosotros toquemos estos temas con los hermanos, porque esto es parte del soltarle esas cadenas. Ya, si bien es cierto, sí tenemos que respetar las leyes de los países en los que estamos en el exilio, porque no es nuestra tierra, no estamos
No estamos en la tierra que nosotros debemos someternos a la ley divina, sino estamos viviendo este exilio y tenemos que llevar casi esa doble vida. Entonces, para no sufrir espada tenemos que pagar tributo, eso, sin ser partícipes de pecados ajenos. Bien, precisamente eso es en cuanto a las autoridades, ¿verdad? Marcelo hizo también un recuento histórico de las cosas, de los hechos sobre los reyes establecidos por el linaje de David, ¿verdad? Pero en cautiverio hay ordenanzas, hay constituciones que debemos respetar, y eso también es parte de obedecer al Eterno, no irnos contra reglamentos que hayan sido puestos, porque entonces estaríamos infringiendo también otras, digamos, ordenanzas que podrían retribuir en castigo, ¿verdad? Aunque, si bien es cierto, si por decreto me dicen que debo comer cerdo, pues ahí sí, a la final me va a tocar morir, porque yo no voy a obedecer al hombre, sino que voy a obedecer al Eterno, ¿verdad? Eso también hay que entender, que las constituciones podría ser que afecte a la Torá. Ahí tenemos que hacer lo que dice Pablo, como dice Marcelo, analizar lo bueno, desechar lo malo, analizarlo todo. Bien, entonces, con relación a esto, antes de pasar con los hermanos, quiero dar un poco de argumentos también para que se amplíe el debate. Nos está hablando de las autoridades, ya tocamos el tema de las autoridades extrañas. Bien, pero miren lo que recomienda Shaul Pablo a los corintios. Hay autoridades extrañas y estamos en cautiverio, pero ¿qué ocurre? Que Yahweh establece y da sabiduría a quienes puedan juzgar entre su pueblo. Por eso es que en algún momento le hemos dicho que quienes hayan recibido de parte del Eterno, Jotmá, sabiduría, pueden juzgar, hermanos. Porque el pecado sí lo podemos juzgar quienes avistamos el pecado. Quienes estamos en conocimiento de Torah, podemos juzgar el pecado. Entonces, esa recomendación le hace Shaul a la congregación en Corintio de la siguiente manera. Vayamos a 1 de Corintios, capítulo 5, versículo número 11. 1 de Corintios, abran sus escrituras. En 1 de Corintios, capítulo 5, versículo número 11. Dice así Pablo, Shaul: pero ahora les escribo que no se asocien con ninguno que, llamándose hermano, sea fornicario, sea avaro, sea idólatra, sea calumniador, sea borracho, estafador. Con tal persona ni siquiera coman, pues, ¿por qué tengo yo que juzgar a los que están afuera? Ustedes deben juzgar a los que están dentro. Versículo 13. Pues a los que están fuera, Elohim los va a juzgar. Pero quiten al malvado de entre ustedes, es decir, al que está pervirtiendo la Torá. A ese hay que juzgarlo, hermano. Hay que ponerlo en vereda, como dirían nuestras abuelitas. Ahora, miremos que en el siguiente capítulo de esta misma carta a los Corintios, es decir, en el capítulo 6, 1 Corintios 6, en el versículo 1 dice: ¿cómo se atreve alguno de ustedes, cuando tiene un asunto contra otro, llevarlo a juicio delante de los injustos? Entonces, están en un lugar de cautiverio, hay una constitución, pero si hay algo entre hermanos, no es posible, dice Pablo, que tengan que enfrentarlo ante un injusto, porque ese no conoce Torá, no conoce la justicia verdadera. Entonces, ese tipo de asuntos entre hermanos de cualquier tipo es necesario que vengan a quienes, dice Pablo, y se burla en una manera tratando de decirles que entiendan lo que le está hablando. Sigamos, versículo número 12. Versículo número 11. Estamos en 1 Corintios 5, versículo 11. Pero ahora, a ver, 1 Corintios 5, versículo número 1. ¿Cómo se atreve alguno de ustedes, cuando tiene un asunto contra otro, llevarlo a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿Acaso no saben que los santos van a jugar al mundo? Y si ustedes van a jugar al mundo, ¿cómo no van a poder juzgar pleitos tan pequeños? ¿No saben que vamos a jugar a los mensajeros, a los ángeles, dice la Reina Valera? ¿Cuánto más las cosas de este mundo? Aquí yo quiero hacer un alto, porque tengo una información que a todos nos va a interesar respecto de por qué Shaul dice esto. ¿Por qué Shaul dice
cuando enseña a los corintios que cuando hay un juicio o hay un pleito entre hermanos, quien lo debe juzgar son los ancianos o los que están enseñándole a los hermanos, y no ir a un juicio delante de los jueces injustos de este mundo. Y toma como referencia y dice, ¿o no saben ustedes que van a juzgar a los ángeles? Entonces, ¿de dónde se inventó eso Pablo? Pablo no se lo inventó, Pablo lo leyó. ¿Dónde lo leyó? En el libro de Enoc y en el Sefer Yazar, en el libro del justo, en el libro de Jacer, como dice la escritura en Samuel, capítulo 10, versículo 13. ¿Qué es lo que dice, hermanos, respecto de juzgar a los ángeles? Tengan un poquito de paciencia porque es necesario que ampliemos esto y ya entonces los hermanos van a dar cada uno su opinión. Vayamos al libro de Sefer Yazar. Sefer Yazar, capítulo 3, versículo 23. ¿Qué es eso de juzgar a los ángeles? ¿De dónde se inventó Pablo que un hombre puede juzgar a un ángel? Capítulo 3 del libro de Sefer, versículo 23 dice: y un tiempo después, cuando los reyes y príncipes y los hijos de los hombres estaban hablando con Enoc, y Enoc les estaba enseñando los caminos de Elohim. Y he aquí que un malak, es decir, un ángel de Yahweh, llamó a Enoc desde el cielo, y deseaba traerlo al cielo para que él reinara sobre los hijos de Elohim. ¿Quiénes son los hijos de Elohim, hermanos? Aquí hay una confusión en la Reina Valera, en el capítulo 6, cuando dice, y los hijos de Dios tomaron a las hijas de los hombres. Entonces dicen, son los hijos obedientes, los hombres que le obedecían a Dios. No, hermanos, son los ángeles, los ángeles. En el capítulo 6 de Génesis habla de los ángeles caídos. Acá también habla de los ángeles caídos. Los hijos de Dios son los ángeles. Bien, dice en el versículo número, estamos en el versículo 23. Sí, dice, y a los hijos de Elohim, como él había reinado sobre los hijos de los hombres en la tierra, verso 24, estamos en el Sefer, capítulo 3. Cuando en ese tiempo Enoc oyó esto, él fue y reunió a los habitantes de la tierra y les enseñó sabiduría y conocimiento y les dio instrucciones divinas. Y les dijo a ellos, he sido requerido a ascender al cielo, y yo por tanto no sé el día de mi partida, verso 25. Y ahora por tanto les enseño sabiduría y conocimiento, y les daré instrucción antes de que los deje, de cómo actuar sobre la tierra para que vivan. Y así él hizo, verso 26. Y él les enseñó sabiduría y conocimiento, y les dio instrucción, y él les reprendió, y le puso delante de ellos estatutos y juicios sobre la tierra, e hizo shalom entre ellos, y les enseñó, esto es importante lo que viene, hermano, les enseñó vida eterna. Entonces comprendamos y enseñemos que el famoso evangelio no empieza con la predicación de Yeshua, sino que la vida eterna, la enseñanza a vivir eternamente se le dio a Adán, hermanos. La enseñanza de la vida eterna se les enseñó a los sabios del Eterno, a los entendidos, a los que Yahweh les habló. Les enseñó que era necesario seguir sus estatutos, sus ordenanzas para alcanzar la vida eterna, que fue el anhelo de Yahweh en Adán, que tenga vida eterna. Pero el día que transgredió, ese día murió. Entonces eso del evangelio no es de hoy, no es de este tiempo, no es de hace 2000 años. El evangelio viene desde hace miles de años, desde el inicio mismo de los hijos del Eterno. Entonces, dice que Enoc hizo shalom entre ellos y les enseñó vida eterna y vivió con ellos algún tiempo enseñándoles todas las cosas. Bien, hermanos, hay más material sobre la enseñanza de la vida eterna, pero eso quisiera que los hermanos también entren también a dar su opinión para continuar. Adelante, Moshe. Bueno, pues la verdad que, como hemos dicho al principio, el tema es lo suficientemente interesante. Cuando hablamos de autoridad, las escrituras son muy claras. Empezamos por nuestro Adón, nuestro Mashiach, que es lo más curioso que hoy en día, porque estamos renegando de las religiones, estamos renegando de ciertas autoridades, estamos incluso siendo selectivos. A ver, ¿a quién obedecemos como autoridad? Hay algunos miembros, por llamarles alguna cosa, que realmente, pues siempre tienen una disputa constante con el pastor o con la autoridad que Yahweh ha puesto para su vida. Pero el texto es claro, dice, sométanse a toda autoridad.
Las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Yahweh. ¿Esto hasta dónde nos lleva? El mismísimo Mashiach dijo al pueblo que del tema de los fariseos, obedézcanles. No hagan lo que ellos hacen, pero sí hagan lo que ellos dicen. Es curioso cómo la autoridad del Padre la va dando de una forma entendible. ¿Con esto qué quiero decir? Me acuerdo del capítulo 1 de Job. Dice que él manda llamar a todos sus hijos. Es decir, cuando el Padre habla, es la máxima autoridad, viene todo el mundo. Y si él dice una cosa, automáticamente lo primero que tenemos que hacer es obedecer, como lo hemos visto muchísimas veces desde el Génesis 1. Porque evidentemente el problema que hoy en día tenemos por Adán es ese, el problema de la obediencia. ¿Qué ocurre cuando el hombre, llamémonos espirituales, seguidores del Mesías, como queramos, pero luego tenemos una opción que es social? Tenemos policías, tenemos jefes, tenemos gente que es autoridad por encima nuestra. Y estamos en constante rebeldía contra ellos. Alguna vez escuché que un pueblo, y hace muy poco hemos tenido elecciones en España, que el pueblo tiene el gobierno que se merece. Es decir, que el pueblo lo elige. Pero luego directamente pone en los corazones, dependiendo cómo es la calidad del pueblo, así directamente le da la calidad del gobernante. Cuando el pueblo es orgulloso, es tentador y demás. Pero vamos directamente al tema personal. Si tenemos ya la escritura y la autoridad para nosotros, no esperemos que venga todos los días un señor a decirnos la escritura está aquí. Tenemos que obedecerla. La autoridad para nosotros es la palabra. Esa palabra tiene que ser llevada al máximo de la puesta en práctica. Correcto, en este caso es duro muchas veces llevarlo a efecto porque somos débiles, porque nuestra carne es débil, porque el Ruach sí está dispuesto, pero estamos tan cargados con tantas cosas que realmente, pues cuestionamos la autoridad. Es decir, queremos hacer lo que nos gusta, lo que nos viene bien, lo que realmente nos sentimos en este caso. Cuando el mismísimo Jetro, el suegro de Moshe en el desierto, le dijo una frase que para mí en su día dije, este es el principio de autoridad en el desierto. Ellos eran un pueblo, eran y siguen siendo duros de servir y además encima hostigadores contra la autoridad. Siempre estaban cuestionando la autoridad de Moshe. Incluso llegaron los de Coré, se rebelaron contra él y contra su hermano Aarón. Sin embargo, Jetro le dijo, distribúyelos en miles, en 100, en 500, en 100 y en 50, que entre ellos solucionen sus problemas y las cosas que ya no puedan ellos, automáticamente vengan a ti y tú se las consultas con Yahweh. Esto es un poco el cómo en el día a día. Sin embargo, si trasladamos la autoridad al vínculo familiar, ¿cuántos hijos hoy en día están cuestionando las decisiones que su padre toma para ellos? Es lo normal hoy en día ya, que un hijo diga, ¿cómo? Pues yo no estoy de acuerdo, pues yo pienso otra cosa, pues yo tengo libertad, pues yo. Generalmente suele ser eso contra la voluntad de Yahweh. En este caso, lo que el padre y la madre digan, lo que el padre y la madre establezcan, si no es conforme a la palabra, si no es conforme a la voluntad del Eterno, lógicamente tendremos que presentar batalla. Pero si es conforme a la voluntad de Él, debemos de obedecer. Porque evidentemente, como dice, toda autoridad nos está puesta por Yahweh. Y al que a la autoridad resiste, a Yahweh resiste. Shalom Shabbat. En cuanto a la autoridad, todos sabemos, o como seres humanos, siempre queremos que se respete nuestra propia autoridad. Pero ¿somos capaces de someternos nosotros a la autoridad, no solo a la de Dios, sino a la de los hombres? Porque claro, aquí tenemos el ejemplo en Génesis 26:5, y leo textualmente: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Según, si nos vamos al contexto histórico, en el contexto histórico se supone que no había una ley escrita, pero sin embargo, de la boca del Altísimo tenemos nosotros unos mandamientos, unos preceptos, unos estatutos y unas leyes que estaba guardando el mismísimo Abraham. Él se sometía a unos mandamientos que supuestamente no estaban en papel, a primera vista. Pero según nosotros,
La ley no aparece escrita hasta que se escribe por Moisés, aunque sí había una ley oral, unas tradiciones, porque otro mandamiento es tenerlo en los frontales de nuestros ojos, y otro mandamiento es tenerlo en nuestra mano derecha. Nosotros tenemos que estar siempre enseñando lo que es justicia. Hoy, por ejemplo, tenía una conversación con un hermano pentecostal, y claro, él intento abrirle los ojos, pero veo que lo que tuerce el Altísimo no hay quien lo enderece. Porque ha llegado al punto en que yo le he dicho, mira, la diferencia entre un ciego y alguien que ve cuando están a oscuras es que uno desea ver la luz. Y cuando aparece la luz, solo el que ve es capaz de percibirla. Nadie puede ver la luz si está cegado por Dios. ¿Qué es lo que te estoy dando a entender? De que hay hermanos que jamás verán la luz, porque ese velo que pone entre los ojos el Altísimo es para que no vean. Su entendimiento está perdido a consecuencias de ese mismo corazón turbio, vamos a dejarlo en eso, ¿no? Porque como dice en Judas 1:4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Estos mismos son usados como los vasos para honra. Bueno, pues estos mismos son utilizados para vasos de deshonra, a consecuencia de que son piezas fundamentales para que seamos nosotros enseñados de que la iniquidad está ahí siempre. Estos vasos de deshonra son gente que ya están condenados de por sí, porque siempre, aunque tú le digas la verdad, aunque tú le digas esta es la luz, aunque le pongas el foco entre los ojos, jamás te dará la razón, a consecuencia de que ya están destinados para la condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Qué es lo que pasa? Que aunque tú le digas que la gracia no es algo metafórico, aunque tú le digas que la gracia es algo que va acompañado de los mandamientos de Dios, ellos se justifican que estamos en la gracia, no hay que cumplir mandamientos, que eso era para los judíos, que nosotros estamos equivocados, que nosotros no somos más que unos bichos raros, que nos estamos condenando, y empiezan a manifestar su verdadero yo, que es la acusación, el desorden. Y claro, tú te estás dando cuenta de que estos hombres están perdidos porque ni siquiera echan cuenta a la literalidad de las Escrituras. Cuando uno dice, si cumple los mandamientos vivirá, y tú le estás diciendo, si cumple los mandamientos vivirá, o la parábola de joven rico incluso, cuando dice, ¿quieres la vida eterna? Cumple los mandamientos. Ni aun así, ni aunque lo diga el maestro, lo echan en falta. ¿Por qué? Porque están ciegos. Están ciegos, y como están ciegos y no son capaces de ver, ya ahí no podemos seguir trabajando. Tenemos que cambiar el campo y ir a otro campo a sembrar la semilla, a consecuencia de que estos no son campos apropiados para sembrar la palabra de Dios. En cuanto a la justicia, si no reconocen la justicia de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Seguir hacia adelante. Nosotros tenemos que perseverar en el camino, perseverar en la palabra de Dios, ser unos ejemplos para los demás, ser la luz entre las naciones. Nosotros tenemos que cumplir el verdadero propósito del Altísimo, y lo demás que sea la voluntad del Altísimo. Os dejo y continuamos con Alejandro. Y a vos bendiga a todos. Adelante, Marcelo. Adelante, Alejandro. Bueno, sí me parece muy importante la aclaración que hizo Marcelo Espinosa al principio, cuando él claramente dice lo que Pablo está enseñando, se lo está enseñando a un pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo que está regresando, donde es un pueblo que conoce la Torá. Esa autoridad de la que Pablo les habla a ellos, indiscutiblemente no tiene nada que ver con la autoridad humana, tiene que ver con la autoridad del Eterno, de la Torá que él estableció, de los sacerdotes que él colocó en su templo, de todo el gobierno que Yahweh estableció desde siempre. Es de esa autoridad que Pablo, Shaul, está hablándoles a ellos,
Y vemos la prueba en Daniel en el capítulo 4, cuando Marcelo Pazmiño hablaba de Nabucodonosor. Vemos cómo Nabucodonosor se creía Yahweh, él se creía el Eterno porque Yahweh le dio mucha gloria, mucho poder, mucha autoridad. Y es curioso ver que Yahweh le había dado tanta autoridad a un hombre idólatra, a un hombre tan adorador de la idolatría, que es lo que más aborrece Yahweh, como era Nabucodonosor. Pero Yahweh le da la experiencia, y en este capítulo 4, yo se lo recomiendo para que lo lean en sus casas, de Daniel, Yahweh le da tremenda experiencia a Nabucodonosor, y al final Nabucodonosor, después de 7 tiempos o 7 años, termina reconociendo y termina exaltando el nombre de Yahweh, y dice en el versículo 35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Aquí nos muestra claramente la escritura que Yahweh hace lo que quiere, nosotros le pertenecemos a él, y él le da la autoridad a quien él quiere y como quiere. Ni siquiera aparecería el falso Mesías en este tiempo, o el tiempo que aparezca, si no es porque ya Yahweh lo tiene así planeado, y porque Yahweh le ha dado la autoridad para que lo haga. Lo mismo el mismo a Satán, no tendría autoridad si mismo Yahweh no se lo hubiera dado. Entonces, absolutamente todas las cosas que pasan bajo el cielo, o sea, en esta tierra, indiscutiblemente todo es dependiendo de la autoridad que el Eterno pone y de lo que Yahweh hace. Hablando ya en el campo humano, es de lógica, porque yo pienso que todos los hijos de Yahweh somos lógicos como Yahweh, que si yo sé que hay una autoridad en un país que me dice que no tengo que pasarme un semáforo en rojo, pues no lo voy a hacer. O si hay una autoridad que me dice que no robe porque me van a meter a una cárcel, pues yo no voy a robar. O sea, es más de lógica, pienso yo, esa parte de la autoridad humana que cualquier otra cosa. En medio de nosotros el Eterno está levantando a su pueblo, no sabemos quiénes son profetas, quiénes son aquellas autoridades que Él ha manifestado y que en algún momento en el milenio sí se verán verdaderamente allá en el templo juntamente con Él. Ahí sí veremos la autoridad del Eterno, ahí sí veremos qué es la función que cada uno de nosotros vamos a tener. Mientras tanto, entre nosotros todos somos hermanos, entre nosotros todos somos del mismo pueblo, no sabemos de qué tribus, pero todos le pertenecemos a Yahweh, todos le pertenecemos al Eterno y somos parte de ese pueblo, y esa es la autoridad de la que Shaul hablaba en este capítulo, y es importante dejarlo bien claro, porque las religiones cristianas hablan de una autoridad que según ellos las autoridades son sus pastores. ¿Y qué autoridad puede tener un pastor o una persona que ni siquiera conoce la Torá, que ni siquiera ha sido puesto por Yahweh? Es más, hasta para ejercer la inmersión en agua en medio del pueblo de Israel tiene que ser una persona puesta por Yahweh. Si nosotros no fuéramos puestos por Yahweh, no estaríamos aquí en este Shabbat compartiendo lo que el Eterno ha puesto en nuestros corazones, porque absolutamente todas las cosas ya están puestas y previstas por Él desde siempre, porque todo Él así lo tenía planeado. Yo pienso que pues continuamos con el tema, Marcelo, el tema es bien interesante, bien profundo, pues sigamos adelante. Bien, sí, Alejandro, precisamente siempre hay que aclarar estos temas respecto de que pues ciertamente un pastor es la autoridad entre su congregación. Eso pues indiscutible porque ellos se levantan como autoridad sobre ellos y son autoridad sobre ellos. En muchas agrupaciones se eligen, por ejemplo, un presidente, un vicepresidente, un secretario, y son autoridad en esa agrupación. Siempre las autoridades son en diferentes ámbitos, pero en lo que está escribiendo Shaul ciertamente está mostrando que en las congregaciones deben haber personas quienes juzguen entre los hermanos. ¿Quiénes serán estas personas? Las personas que reciban de parte del Eterno, digamos que un poco más de entendimiento, un poco más de sabiduría, para que puedan interpretar o discernir lo que está pasando, es decir, juzgar lo que está pasando, juzgar las cosas que están mal. Pero eso lo vamos a analizar más adelante, que vamos a seguir con la recomendación de Pablo a los Corintios antes de regresar a Romanos. Pero en todo caso, todavía no he terminado con el tema del juzgar a los ángeles, que también es importante, como lo es importante la autoridad, porque debemos aclarar las cosas que están mal entendidas, mal traducidas
mal interpretadas y mal enseñadas. Entonces, recordemos, en algún momento en un debate, alguna persona dijo que Shaul sabía ciertas cosas por revelación. Que, por ejemplo, el tema de los hijos que se tomaron a mujeres, a las hijas de los hombres, que los hijos de Dios se referían a personas que eran obedientes. Pero nosotros sabemos que no es así. Nosotros sabemos que Shaul y el resto de apóstoles, los Sholiachim, lo que sabían era porque lo habían leído. ¿En dónde? En este tipo de escritos que la misma Biblia los avala. Por ejemplo, fíjense en ustedes que Judas cita varios versos del libro de Enoc y Pedro también cita varios versos del libro de Enoc. Entonces, por ejemplo, vayamos a ver el tema de los ángeles que tomaron, los ángeles caídos, que tomaron a mujeres como esposas. En Judas, capítulo 1, versículo 6. Judas, la carta de Judas, esa carta está antes de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6, dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los ha reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. La Reina Valera traduce prisiones eternas por decir que están aguardando el momento del juicio cuando venga el tiempo destinado para el eterno. Entonces le pone prisiones eternas en su interpretación. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros de qué se trata? ¿De qué está hablando Shaul? Digamos acá Judas, ¿de qué está hablando? ¿De qué dignidad fue la que dejaron estos ángeles? Entonces vayamos a Génesis capítulo 6 versículo 2, donde vamos a darnos cuenta que no son hombres los que tomaron, hombres a los que se reconoce como hijos de Dios, que tomaron a las hijas de los hombres. Génesis capítulo número 6 versículo número 2. Dice así: viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, las tomaron y escogieron entre todas. Y dijo Yahweh: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente, mira esta palabra, ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahora, versículo número 4. Habían gigantes en la tierra en aquellos días. Y la Reina Valera dice: y también después que entraron los hijos de los hombres, que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Es decir, veamos bien lo que dice la Reina Valera, y vamos a entender que ahí hay una mala traducción que confunde. Cuando ustedes ven en el versículo 3 de Génesis 6, y dice, cuando dice: y dijo Yahweh, no contenderá mi espíritu con el hombre. ¿Por qué? Porque ciertamente es la palabra hebrea gam, ciertamente. Y es la misma palabra que se utiliza en el versículo 4 cuando dice: y también habían gigantes. No quiere decir también había gigantes, sino ciertamente esos gigantes vinieron después que los ángeles caídos tomaron a las hijas de los hombres. Eso es lo que dice el texto hebreo. Habían gigantes en la tierra en aquellos días. Nafal. Sí, ya te paso. Habían gigantes en la tierra en aquellos días. Y ahí dice la palabra gan. Ciertamente después que tomaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Entonces, el problema es que cuando nos traducen mal, nosotros entendemos mal y se causa una confusión. Ese es el problema. Pero acá estamos viendo de una manera correcta con la palabra hebrea. Esa palabra hebrea, gam, significa incluso, de hecho, por otra parte y ciertamente. Entonces, de hecho, lo que está diciendo es: de hecho, habían gigantes luego que los hijos de Dios, que son los ángeles caídos, tomaron a las hijas de los hombres. Eso es lo que dice Judas en la carta cuando dice que no guardaron su dignidad. ¿Por qué? Porque ellos no fueron creados para eso.
para eso no fueron creados. Y ellos dejaron su dignidad, su santidad la dejaron y se convirtieron en seres capaces de tener malicia. Ahora bien, pero ¿cómo es que Judas y Shaul se refieren sobre esto? Es porque leyeron el Sefer, hermanos, porque leyeron el Sefer. Y este capítulo del que está hablando Judas está precisamente en el libro de Enoch, en el capítulo número 3. Si ustedes leen el capítulo número 3 de Enoch, ustedes se van a dar cuenta, como también en el capítulo número 3, versículo, creo que, en el versículo 23 del libro del Sefer. Entonces, ustedes lo van a corroborar. No es que se lo inventaron, es simplemente que lo leyeron. Entonces, ahora sí, ya sabemos que realmente eran gigantes, como dice Marcelo, que era la palabra nefal. Adelante, Marcelo. Sí, en este verso 4, la palabra gigantes no es en sí, esa la palabra original, sino nafal, que es arrojado, derribado, tirano o patán. Con respecto a los hijos de Dios, todos sabemos que hijos de Dios son los que son producto de una creación directa, como Adán. Adán es un hijo de Dios porque él fue hecho de una creación directa. Igual nosotros somos adoptados como hijos de Dios por la fe en Yeshua, por seguir la enseñanza de Yeshua, o sea, el Ruach, todo aquel que es guiado por el Espíritu, el Ruach del Eterno. Entonces es la enseñanza de Yeshua la que nos hace hijos de Dios. Pero originalmente los ángeles fueron y son hijos de Dios, porque inclusive en Noé nosotros vemos en el libro de Job, vemos que Satán está con los hijos de Dios. Y no está asimilado. Satán es un hijo de Dios porque es creación y una de las mejores creaciones del Eterno lo hizo con algo muy especial, con belleza, algo diferente a lo que sucedió con Yeshua. Aquí vemos nosotros claramente los nefilim. Estos nefilim se preservaron a través de los linajes, luego se transmitieron a través de la línea de Cam, y hasta el día de hoy, como nosotros tenemos también un estudio, creemos que concuerda con esto. No es teorías de la conspiración ni nada por el estilo, sino que a través de la masonería, caballeros templarios, etcétera, es un poco más profundo, se ha mantenido ese linaje real. Ese es el Santo Grial. Ese es el Santo Grial que tratan de decir que es una sangre real. Básicamente es ese gen que viene desde Nimrod. Nimrod fue el primer opositor, porque luego vamos a ver que de la mezcla de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, en el verso 5 vemos que de ellos nacieron los valientes de la antigüedad, pero no dice valientes, sino los oponentes, los opositores. Realmente la palabra que debería estar ahí es los apóstatas contra el Eterno. Y cuando Nimrod es un descendiente de ellos y es nieto de Cam, entonces nosotros vemos que Nimrod tenía ese gen. Por eso es que, aquí me voy a ir un poquitito, por eso es que cuando el Eterno manda a su pueblo a arrasar con esas comunidades que estaban en tierra de Canaán, y el caso de los 2 espías que regresan y ven gigantes, porque sí tenían estatura alta en ese tiempo, y hasta el día de hoy cierta raza específica que viene de los linajes de los reyes, Romanov, Borbón, etcétera, son altos. Todos ellos tienen una línea genética. Existe un libro de Fritz Springmeier que él cuenta los linajes de la reina Isabel relacionados con los faraones, pasando por Alejandro Magno, Nimrod y los faraones, pasando por Babilonia exactamente. Entonces vemos que hay 2 simientes que están ahí, y uno de ellos es el linaje de los ángeles caídos. Pero los ángeles caídos no es que cayeron cuando la tierra se creó, sino específicamente ellos fueron lanzados a esas profundidades, como dice en el libro de Judas, refiriéndose al libro de Enoch, hace miles de millones de años. Por eso, hasta cierto punto, no es de sorprenderse de que nosotros estemos hoy día codeándonos con doctrinas de extraterrestres.
pero nosotros sabemos que en este camino de la Torah, no quiero ir más allá porque vamos a confundirnos, en el camino de la Torah sabemos que el hombre fue hecho para juzgar la creación. ¿Cómo vamos a juzgar a la creación? Guardando la Torah, no hay otra manera. El hombre, siendo menos perfecto que los ángeles, cumple la Torah, está juzgando a estos ángeles caídos, y para ellos, por la creación, es el juicio de esta eternidad. Bien, y precisamente con lo que Marcelo acaba de decir, es que nosotros vamos a darnos cuenta de lo siguiente. Volvamos a Génesis 6:4, dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, después, o ciertamente, después que tomaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y le engendraron hijos, y estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Yahweh, mire que no podemos separar, tenemos que seguir, porque el original ni siquiera está separado por versículos, no está separado por pashut, está en continuidad, y dice: y vio Yahweh que la malicia de estos hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio del pensamiento de sus corazones era solamente para el mal. Es decir, cuando sale este linaje de entre los ángeles caídos y las hijas de los hombres, sale la maldad, sale la malicia, sale el corazón malo y perverso, solo para hacer el mal, y entonces Yahweh se arrepiente de haber hecho al hombre, porque el hombre se contaminó o se mezcló con los ángeles y salió un linaje perverso. De tal modo que, sabiendo Yahweh que esto iba a ocurrir, luego que desobedecieron sus primeros hijos, sus creadores, su creación, Adán y Java, o Eva, Yahweh le advierte y le dice, le profetiza a la serpiente: la simiente de esta mujer con tu simiente tendrán enemistad. Recordemos que eso se lo dijo en Génesis capítulo 3, versículo 15. Entonces, porque él sabía que luego de lo que ocurrió, cuando la serpiente ya le hizo conocer las cosas malas y las cosas buenas, las cosas detestables, las cosas que no le agradan al Eterno, donde ya entra la pecaminosidad sexual. Entonces eso, hermanos, ¿qué ocurre ahí? Ocurre que cuando ese conocimiento ya se transmitió, todo tipo de conocimiento, de todo tipo de ciencia, de todo, claro, de todo el ocultismo, de todo lo malo, lo que Yahweh no quería que ellos practicaran, todo lo que es cábala, todo lo malo. Entonces las hijas de los hombres, cautivadas por estos ángeles caídos, cayeron en sus redes y dieron paso a una creación de Satanás, a un linaje de Satanás, que es la simiente de la serpiente de la que advierte en Génesis 3:15. Entonces, esa simiente es la que mandó a destruir Yahweh. ¿Por qué? Porque sus ángeles caídos luego del diluvio, porque el diluvio fue precisamente para acabar con esa raza, para acabar con ese linaje. Pero luego, nosotros vemos que luego, estos ángeles caídos, que por cierto, como son ángeles, y dice Judas que ellos están reservados en prisiones eternas, es decir, ellos no murieron. ¿Por qué? Porque son inmortales, porque solamente van a perecer cuando Yeshua los acabe con el ruach de su boca, dice. Entonces es ahí cuando van a perecer, pero eso tiene un tiempo determinado. Es decir, que cuando los hijos de Noé una vez más refundaron la existencia en este planeta, entonces comenzaron a operar una vez más estos nefilim, estos, digamos, espíritus, ¿verdad?, que eran los espíritus destinados para la creación del mal. Y por eso nosotros luego vemos que Yahweh manda a su pueblo a levantar espada para destruir generaciones completas. ¿Por qué? Nosotros vemos que cuando los espías fueron a Jericó, ¿qué dijeron los espías? Pero si son gigantes, son gente inmensa. ¿Y quiénes eran los gigantes según nos relata Génesis? Era el producto de estos ángeles caídos con las hijas de los hombres. Es decir, esa práctica no terminó, y por eso salió una vez más esa genética, hermanos. Parte de la razón que muchas veces uno, desde el punto de vista de la cristiandad, no comprende para qué tanta genealogía. Tenemos un estudio nosotros en el canal Verdad de Vida, donde hacemos un recuento de toda esa genealogía, y todos son descendientes de Nefilim, por los que dice arrasen,
maten, acaben con ellos. ¿Por qué? Porque son ellos o él. ¿Qué pasó? No cumplieron ese mandamiento y hoy estamos expuestos a ser muertos por ellos. Claro, eso es lo que debemos nosotros entender. Hay dos simientes, hermano. Esto no es solo espiritual. Esto es algo físico, esto es algo real. Existe el linaje de Abraham, por eso dice Shaul, el que busca a Mashiach, ese es el linaje de Abraham. Pero los demás son del linaje que viene para enemistad, del linaje que viene de Eva, que es para santidad. Yohanan hace un momentito nos conversaba de su experiencia con un hermano. Básicamente cuando uno ya ve esa terquedad, entonces que ni teniendo en sus manos la verdad la puede diferenciar, es porque nosotros, el linaje de Abraham, existe esa flexibilidad, ese doblegarse ante las cosas del Eterno, y tenemos el Ruach que entra con facilidad a nosotros para poder comprender esto. No quiero decir que esa persona no tenga una oportunidad o algún día no recapacite, eso lo sabe el Eterno, pero si hay la dureza del mundo es porque existe estas dos simientes. Es posiblemente que nosotros tengamos una mezcla genética, pero que por obra del Ruach, por obra del Eterno, la parte genética que corresponde a Abraham es la que vence al resto de nuestro cuerpo para poder acudir a Mashiach, para que Mashiach nos lleve hacia el camino del Eterno. Una salvedad aquí. Sabemos proféticamente de que el antimesías es uno de los nuestros, probablemente de la tribu de Dan por la profecía de Génesis 49, que juzgará a su pueblo siendo él no llamado a juzgar, Dan, y como serpiente hará caer al jinete del caballo. Bueno, ahí es cuando hace un alto Jacob, cuando le está dando esta profecía a Dan, y él dice, la salvación viene de nuestro Padre, o sea, la Yeshua dice, ya en Génesis 49. Bueno, resulta que nosotros vemos, alguna vez ya lo dijimos, y lo tenemos que decir porque es un punto de vista muy considerable, ¿no? Digno de considerar. Resulta que si existen en el antimesías, viene con las dos genéticas, con la genética de las tribus y con la genética también de los nefilim, porque proviene de ellos, eso es clarito, eso dice entendido en Enigmas Daniel, y algo muy característico de la homosexualidad. La homosexualidad es una característica de los nefilim, de los ángeles caídos. Recordemos que el mismo Efraín significa doble fruto. Doble fruto, entonces eso es precisamente Efraín, doble fruto. Quiero también que los hermanos, antes de avanzar, porque ya ahora sí vamos a la autoridad de la que está hablando Pablo, pero quisiera que en este tema que me parece muy importante, porque debemos despertar a esto también, hermano. ¿Por qué la ciencia no encuentra el eslabón perdido? ¿Por qué no se rompen la cabeza y no han logrado determinar de dónde sale el hombre? Muchas teorías hay, pero el eslabón perdido para determinar que provenimos de un animal, de un mono, eso no existe. ¿Sabe por qué? Porque ellos no conocen lo que nosotros hoy sabemos, que es una genética, una doble genética que existe, la que permitió el Eterno y la que Satán organizó por medio de sus ángeles caídos. Adelante, Moshe. Pues la verdad es que después de lo que tanta información que les hemos dado a los que escuchan, si tienen alguna duda, está claro. Al final, yo me gusta siempre ir un poco a lo práctico. Evidentemente, todo lo que no sea conforme a la voluntad de Yahweh, o en el momento que la ciencia, los listos, los sabios, los eruditos, todos esos que aportan cosas nuevas, ya tenemos suficiente texto en la antigüedad para saber evidentemente cómo han ido las cosas y cómo no debemos de hacerlas nosotros. En este caso, bueno, pues todo lo que sea cuestión de autoridad, creo que está más claro que ya no se puede decir. La Biblia entera, desde el minuto 1 del capítulo 1 hasta el Génesis, hasta el Apocalipsis, es autoridad plena, con lo cual se establecen directamente los vínculos. Si hacemos comparativas con la iglesia evangélica, que es la que tenemos más cercana, porque muchos de nosotros sí hemos salido de allí, el tema de la jerarquía, el que hay que, todo el mundo anhela, lo que decía Pablo a Timoteo, el que anhela obispado, buena obra desea, pero cuidado, que tiene que tener unos requisitos, cuidado que usted tiene que tener una serie de condiciones.
cuidado, que usted a quien tiene que obedecer primeramente es a Mashiach y por ende a Yahweh. Con lo cual, todo esto que realmente le estamos dando a los hermanos está muy bien, pero realmente creo que tiene que nacer desde nuestra propia interioridad el ser primero obedientes a nosotros mismos, porque muchas veces decimos cosas por la boca que luego no hacemos con el día a día, porque nos envolvemos y el mundo nos invita a que seamos de una forma diferente y que tengamos que romper aquellas cosas que tenemos como modelo a seguir. El modelo a seguir está claro, me lo dijo Pablo, el apóstol Saúl, que fue Mashiach. Imítenme a mí como yo a él. Entonces, ese tipo de autoridad es el que yo intento que realmente este capítulo, que tanto me ha gustado durante muchísimo tiempo, y que hoy en día tenemos la gran posibilidad de compartir a otros y desmenuzarlo. Está muy bien que todo lo que realmente sea información para el crecimiento, esto es indudablemente sabiduría, porque así me lo ha dejado el Eterno para tener este conocimiento. Pero, bueno, desde nuestra privacidad hacia directamente la autoridad y que evidentemente tengamos, como dice Pablo, a los demás como superiores a nosotros mismos. Principio de humildad, posiblemente. El principio de decir, quiero aprender más, o que cualquiera que realmente llegue hasta uno puede enseñarle cualquier cosa, porque de Yahweh, o sea, el hombre propone, pero Yahweh dispone. En este caso, son las cuestiones en las que debemos tener claras. Abrimos las escrituras para conocimiento. Yo a todos los también que llegan hasta mí les digo que los proverbios hay que leerlos una vez al día. Qué curioso que son 31. ¿Para qué? Uno para cada día del día, o sea, cada día del mes. ¿Qué ocurre cuando tenemos un calendario grecorromano? El mes que son 30, pues ese día tenés 2, y el mes del 28, pues tenés 3. Es decir, sabiduría doble o doble porción, como en el día del Shabbat. Hoy en día, ahora mismo, bueno, pues si queremos, tenemos la suficiente literatura, escritura, para no tener que andar buscando a quién obedezco y a quién no obedezco. Tenemos 10, nada más que 10 mitzvot, los 10 mandamientos. Complejos, bastante sencillos comparados con los 613 que tienen los judíos. Entonces, ¿qué queremos ser? ¿A quién queremos pertenecer y dónde nos queremos situar? Una vez que tengamos claras el quién soy, el de dónde vengo y a dónde voy, pues evidentemente la autoridad es clara. Y si tú sigues a la autoridad que directamente te da la escritura, vas a verlo reflejado en todas y cada una de las cuestiones. Yo recuerdo una frase que decía, hijo eres y así te portas, y según te portes, así se portarán contigo tus hijos. Tenemos un poco una dignidad en cuanto a el respeto, la educación, los valores, todo este tipo de cuestiones que realmente hoy en día tan ausentes estamos teniendo en las sociedades, tanto unas como otras. Hablamos de los ricos cada vez peores, los de los pobres ya han saltado todos por el aire. Están buscando sencillamente la practicidad, el correr el día a día, lo rápido. La fe hoy en día tenemos cero microondas. Venga, ponga, mete un minuto, ya está caliente, ya quiero todo, quiero el milagro. No, todo tiene un tiempo. El mundo de Eclesiastés, todo un tiempo bajo el sol. Entonces, vamos a ser por lo menos respetuosos con nosotros mismos. Toda la autoridad que directamente estamos viendo, y aquí autoridades tenemos de muchísimas clases, incluso autoridades sencillas. Recuerdo en este caso a un romano que le dijo al mismísimo Mashiach, todo el mundo dice, ven a mi casa y sana a fulano. Y este simplemente dijo, di la palabra, yo sé que tú eres autoridad, con que digas tú la palabra es suficiente. Y le dijo Mashiach a ese romano, cuánta fe he visto, ojalá, o mejor dicho, ya hubiese encontrado yo la fe de este hombre en otros sitios. Esa es la fe que directamente, o esa es la autoridad que queremos, en este caso, para nosotros y nuestra gente. Voy a dejar el hermano de los Juanes, que seguro tienen más cosas que aportar. Yo he estado escuchando a vosotros, he estado muy bien la argumentación, pero yo quiero ser un poquito más explícito a la hora de explicarlo, porque hay mucha gente a lo mejor que les gusta también las cosas resumidas. Nosotros, nuestro camino tiene que ser un camino de bendición, de una cosa práctica, sencilla. Ya el Mesías ya decía, dice, mira, coged mi yugo, mi carga es ligera y fácil, ¿no? Para decir, desde la carta de Efesios, en el versículo 3, bendito Yahweh, Padre nuestro,
que nos ha bendecido en todas las bendiciones espirituales del cielo, según nos escogió de antemano en Él, desde antes del mundo que fuéramos establecidos para que fuéramos santos y irreprensibles delante de Él. Él nos había escogido desde el principio de los tiempos. Nosotros ya sabemos que la predestinación es una filosofía, digamos, o un dogma es como una espada de doble filo, ¿no? Donde por un lado se puede aceptar, pero por el otro lado te puedes incluso hasta cortar. Yo me quedo con una cosa en la autoridad. La autoridad, nosotros tenemos una autoridad. Ya nos ha elegido desde el principio de los tiempos según su autoridad, nos ha permitido ser hijos de Él gracias a que hemos creído en su nombre, estamos cumpliendo la autoridad paso a paso, ¿no? Y Él nos lo deja escrito aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 31. Y dice así: Abraham le dijo, está hablando la parábola del rico y Lázaro, donde concluye diciendo Abraham, diciéndole a este hombre que se estaba quemando, diciéndole, Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco creerán a alguno que se levantara de entre los muertos. Aquí tenemos un doble entendimiento. Aquí tenemos la parte en que la autoridad está dada. Quien no eche cuenta de la autoridad, peor para él, se va a ver muy mal, su perdición está asegurada. Tenemos la autoridad de Moisés, tenemos la autoridad de los profetas, que es la palabra de Dios a través de los profetas, y tenemos un maestro que interpreta a Moisés y a los profetas, el cual nosotros, creyendo en su nombre, todas las enseñanzas que él nos da a través de Moisés y los profetas, es autoridad. Es como como hoy estaba discutiendo con este muchacho, ¿no? ¿Dónde has fundamentado tu conocimiento? ¿En la arena o en la roca? Aquel que pone mis palabras en práctica será como el que fundamenta sobre la roca. Aquel que no lo hace será como un necio que fundamenta su conocimiento sobre la arena. ¿Y cuál es el fundamento absoluto? Las enseñanzas del Mesías. ¿Por qué? Porque están basadas en la palabra de Dios. Él no trae nada por su propio yo, él simplemente ni porque él lo diga así o así, sino porque el Padre se lo ha dicho antes. Tenemos a Abraham, que le vuelve a repetir a este hombre, a Moisés y a los profetas. Aunque, y esta es la segunda parte, aunque tampoco le creerá a alguno si se levanta de los muertos. ¿Me podéis decir alguien que se ha levantado de los muertos? El Mesías. ¿Cuántos hay perdidos diciendo que la ley y los profetas están abolidos y que solo creen a un Jesucristo? Y que a través de la fe de Jesucristo están salvos, de que la gracia están salvos. Pero es que él está diciendo directamente a Abraham y a los profetas, no solo creéis en mi resurrección, porque aunque ha resucitado, es lo que está diciendo aquí. Y aunque a uno se levantara de los muertos, el Cristo resucitado que ellos creen no es el mismo Cristo resucitado que nosotros creemos. Aunque nosotros lo llamemos distinto, es la misma persona, pero el entendimiento es distinto. ¿Por qué? Porque no se agarran a Moisés y a los profetas, solo se agarran cuando les conviene. Por ejemplo, el diezmo, ¿algún ejemplo por ahí? El diezmo, la autoridad en el que ellos pueden hacer lo que les da la gana sin agarrarse a una autoridad superior que es el Padre Eterno que está en su palabra. Claro, cuando alguien les dice, oye, estás fuera de la autoridad porque la palabra dice así y tú estás comportándote de forma diferente, ya empiezan las contradicciones, como vamos a empezar al principio, ¿no? Si hay alguno fornicario o avaro, no os juntéis con él, ni siquiera comáis con él, y está muy bien, pero todos debemos llevarlo a la práctica de hoy. ¿Cómo podemos ser salvos hoy? Que es cuando llega el momento, no puede ser mañana, ni pasado, ni el otro día, sino hoy. Tenemos que empezar por el hoy, el ahora, y poner en práctica los mandamientos desde el ya. Y claro, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es de que tenemos un Mesías que interpreta a Moisés, interpreta a los profetas, y él nos ha dejado una carga muy ligera, muy ligera, muy ligera. Y lo único que tenemos que hacer es seguir la pauta que enseña este maestro.
que es Yahoshua el Mesías. Os doy las gracias a todos y paso al testigo. Adelante, Alejandro. Bueno, yo sí aclaro que nosotros lo llamamos distinto porque es distinto, no es el mismo. Jesucristo y Yeshua nunca serán el mismo. Jesucristo es un Mesías totalmente distinto al Mesías verdadero que es Yeshua HaMashiach. Yo pienso que la enseñanza es extremadamente hermosa, muy profunda. Se ha hablado muchísimo con respecto a los gigantes, a las dos genealogías, a las dos razas. De verdad que es bien maravilloso lo que el Rueda ha permitido que hoy los hermanos compartan. Todas las cosas están totalmente argumentadas en la escritura, nada de lo que nosotros estamos hablando y estudiando en este día es de nuestra propia autoría. Absolutamente todo está sustentado en la palabra del Eterno, en su Tanakh, en la Torá, y pues es lo que se expresa, es lo que se habla, la misma historia cuenta de todos aquellos sucesos, eventos. Me preguntaban del libro de Enoch, del libro de Hazer, están en la página nuestra de la Torá. Ahí lo pueden descargar totalmente gratuito. Es bien interesante leer esto y aportar en los pensamientos de lo que querían decir y de lo que nos quiere enseñar la historia, porque la historia está plasmada, está escrita y hay que estudiarla para poder comprender las escrituras. Yo pienso que todo hasta el momento está totalmente claro, Marcelo. A mí no me gusta extenderme, pues yo pienso que sigamos adelante con el tema. Bien, creo que es necesario... ya hemos argumentado mucho de la autoridad, pero hermanos, Shaul Pablo sí está enseñando que en una congregación es necesario que exista autoridad. Bien, hay hermanos que llegaron un poco tarde y no escucharon al principio. Estamos en Romanos 13 y Shaul Pablo está enseñando respecto de que cuando hay pleito entre hermanos no vayan a los jueces injustos, sino que se someta toda causa a los que Yahweh de alguna manera les ha dado más sabiduría, que esa sabiduría se constituye en autoridad para juzgar las cosas que se están haciendo mal. Simplemente que saben Torah. Correcto, y entonces, como tienen el conocimiento de la Torah, como dice Marcelo, él recomienda que sean ellos quienes juzguen los temas que están en discusión. Y hemos visitado la carta a los Corintios. Claro que cuando estudiemos esta carta la vamos a ampliar más, pero la hemos tomado como referencia. Y entonces vayamos una vez más a 1 Corintios capítulo 6 versículo 4, porque debemos dejar establecido algo, hermanos, que lo enseña Shaul, que sí es necesario que los hermanos que están en la enseñanza sean los que juzguen dentro de la congregación. 1 Corintios 6:4, esto no tiene nada que ver con los pastores. 1 Corintios 6:4, por tanto, cuando haya pleitos sobre cosas de esta vida, escuchemos, cuando haya pleitos sobre cosas de esta vida, pongan por jueces, acá lo hace, mire que va a ser sarcástico aquí, Shaul. Estamos en 1 Corintios 6:4. Por tanto, cuando haya pleitos sobre cosas de esta vida, pongan por jueces a los que se estiman de medio capacidad en la congregación. Lo digo para avergonzarlos. Es decir, a ver, si no hay un sabio en su congregación, entonces pongan al que menos sabe. Pero los digo para avergonzarlo. Y aquí abre una pregunta y dice, ¿es que no hay entre ustedes ni uno solo que sea sabio, que pueda juzgar entre sus hermanos? Versículo 6. Un hermano va a juicio contra otro hermano, y esto es ante los incrédulos. Verso 7. Sin lugar a duda, ya es un fracaso total para ustedes el que tengan pleito entre ustedes. Aquí abre otra pregunta. ¿Por qué no sufrir más bien la injusticia? ¿Por qué no más bien dejarse defraudar? Verso 8. Sin embargo, ustedes hacen injusticia y defraudan, y esto a los hermanos. Versículo 9. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino? No se engañen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los entregados a la prostitución, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Elohim.
Entonces, ¿dónde queda aquella doctrina de que ya no estamos en la Torá, en la ley, sino en la gracia? Si todos estos son mandamientos de la Torá, los que no cumplan con estos mandamientos de la Torá no son justos, son injustos. Y los injustos que no cumplen Torá no van al reino. Entonces se cae la famosa doctrina de la gracia, ¿verdad? Pero sobre todo hay que entender que es necesario que se ponga en las congregaciones que vayan creciendo, a las personas que van enseñando, que tienen sabiduría del Eterno, para que les dio entendimiento de la Escritura, para que así mismo juzguen las cosas de esta vida. Total, que no vaya a haber algún pleito entre hermanos de la congregación, de los creyentes en Yeshua, y que se los ponga delante de injustos que ni siquiera conocen la justicia del Eterno. Entonces, si es necesario que existan autoridades, claro está que no son autoridades para que se enseñoreen de los hermanos como es común entre estas comunidades cristianas. Entonces, vayamos a ver qué le dice Shaul a Timoteo, porque también en la carta a Timoteo nos va a explicar. 1 Timoteo capítulo 5 versículo 17. 1 Timoteo capítulo 5 versículo 17 dice que a los ancianos que dirigen bien se les tenga por dignos de doble honor, especialmente los que trabajan arduamente en el mensaje y en la enseñanza. Porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, además el obrero es digno de su salario. No admitas acusación contra un anciano, a no ser que haya 2 o 3 testigos. Esto es un mandamiento de Torá. Para llevar acusación a un anciano es necesario que se cumpla la Torá. Hay que llevar 2 o 3 testigos que atestiguen lo que supuestamente se acusa a un anciano. Sí, debemos hacer una aclaración aquí. ¿A quién se está refiriendo? ¿O qué era la congregación de Corinto? La congregación de Corinto está fuera de lo que es la nación misma, digamos, ¿no? Están bajo un gobierno diferente. Entonces, él, ¿por qué se refiere a que los ancianos deben juzgar? Porque la Torá juzga dentro de la congregación. Ellos están guardando la Torá. Ellos no se pueden someter como primera opción a las autoridades de afuera. Entonces él está sugiriendo a estas personas que, a diferencia de lo que hablan Romanos, a gente que sí se está manejando con la Torá. Recordemos que les escribe a israelitas, a Roma. Vuelta acá son los convertidos, los que el Eterno iba añadiendo de las 10 tribus, en su gran mayoría. Por eso es lo que les está enseñando, a que sea bajo los parámetros de la Torá que se hagan juicios. O sea, un juicio quiere decir regir. Así como Santiago en Jerusalén dijo: yo juzgo, es que él estaba tomando una voz de autoridad. Yo juzgo no solamente se refería a decir que él determina un veredicto, sino él está tomando su posición, la que le fue asignada como el máximo de la congregación israelita nazarena. Correcto, ahí vemos, como bien dice Marcelo, y bien lo trajo a colación, a memoria, lo que hizo todos los creyentes en Yeshua. Hicieron un concilio y pusieron a presidir ese concilio a Santiago, a Jacob, al hermano de Yeshua. ¿Por qué? Porque es necesario, hermanos, que se lleve un orden. Eso es necesario, y eso es lo que enseña Shaul. Porque entonces ese orden también da lineamientos de una persona que, trabajando arduamente en la enseñanza, dice Shaul, merecedor de doble honor, también puede juzgar las cosas de esta vida. Bien, ahora sí vayamos ya a Romanos para terminar esta parte, para terminar ya, digamos, este estudio. En el versículo 5, estamos en Romanos 13, versículo 5 dice: por eso es necesario que estén sujetos, no solamente por temor al castigo, sino también por motivo de conciencia. Y por lo mismo deben pagar también los impuestos, pues los gobernantes son ministros de Elohim,
que se ocupan de estos asuntos. Aquí habla de los sacerdotes porque eran los escogidos, los únicos escogidos para tomar la ofrenda para el Eterno, para el templo. Mal estuviese diciendo aquí, por ejemplo, en el tiempo del Mesías, el Eterno es perpetuo, y si hubiese tenido ese patrón, ese principio, estuviese diciendo que todo lo que hagan los romanos estaba bien, a pesar de que estaban aniquilando al pueblo de Israel, a su pueblo. Claro, no, acá está hablando específicamente de lo que había que llevar al templo. Versículo 7. Y pague a cada uno lo que deban, el que impuesto, impuesto, al que contribución, contribución, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Verso 8. No le queden debiendo nada a nadie, sino el amor mutuo, pues el que ama al prójimo ha cumplido con la Torá, porque lo de no cometer adulterio, no cometer asesinato, no robar, no codiciar y cualquier otro mandamiento se resume en una frase o en esta frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto debemos aclararlo, porque con esto dicen los evangélicos, los cristianos, que amar al prójimo como a ti mismo y ya se cumplió toda la Torah, ya no hay ni siquiera que revisar los libros de Levítico, de Éxodo, de Deuteronomio y Números. No, no, hermanos, eso no es así. Cuando dice que con esta frase se comprime, se reduce el amor al prójimo, miremos que está citando los mandamientos de Levítico 19, 18 y 17, cuando dice no amarás, no robarás, no estafarás, no cometerás adulterio, no cometerás asesinato. Levítico, si ustedes leen desde el capítulo 16 hasta el 21, van a encontrar todos estos mandamientos. Pero ahora, ¿qué sería amar al prójimo, hermanos? Cumplir los mandamientos con misericordia y con amor. Eso es realmente amar al prójimo. Verso 17. Estamos en Romanos 13. Ahora, miremos algo. Que amar al prójimo es cumplir con la Torá, específicamente cumplir con la ley, cumplir con la Torá. Ya lo dijo antes Pablo, que el que no cumple con la Torá, esa persona va a ser desechada por el Eterno, no va a ser vista justa. Romanos 2:17, ya lo dijo Pablo, ya lo leímos, cuando dijo: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y estás reposado en la ley y te glorías de Elohim y sabes su voluntad y apruebas lo mejor, instruido por la ley, y confía en que eres un guía de los ciegos y luz de los que están en tinieblas, y enseñador de los que no saben, maestro de niños, que tienes la forma de la ciencia y de la verdad en la Torá. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no has de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Elohim. Entonces, como ven, hermanos, se está hablando de la Torá, el amor a la Torá, la dedicación y la misericordia en la Torá. Eso debe tener, por ejemplo, una persona que tenga autoridad sobre una congregación, ¿verdad? No enseñorearse de los hermanos, sino que tener misericordia. Y amar al prójimo es cumplir la Torá con amor. Es difícil, ¿verdad?, comprender cuando no se tiene un contexto bíblico. Pero si nosotros revisamos bien la Escritura, vamos a entenderlo. Por ejemplo, en Lucas 11:39, nos da un parámetro, un contexto bíblico para entender. Lucas 11:39 dice: y el ladrón le dijo: ahora vosotros, los fariseos, lavan lo que está fuera del vaso y del plato limpian, mas lo interior de vosotros está lleno de rapiña y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, hizo también lo de adentro. Pero en lo que les resta, ustedes deben dar limosna. Mire, lavaban el vaso, lavaban todo para supuestamente no incumplir el mandamiento de que la comida no se contamine. Pero sin embargo no hacían una cosa indispensable en amar al prójimo: dar a alguien. Recordemos que un mandamiento era que recoger la cosecha y lo que se caiga al piso dejarlo para el pobre, o ir y darle a la viuda, al huérfano, al necesitado.
Pero no lo hacían porque les dice, ustedes se dedican a lavar el vaso para cumplir ese mandamiento, correcto, pero no dan limosna. Entonces, ¿qué es mejor, hermanos? Comer con el plato sucio o beber en el vaso sucio o dar limosna. Entonces el amor al prójimo no es lavar el vaso o decirle a una persona, tú estás comiendo, o ir a juzgar que la persona está pecando, que está contradiciendo la Torah porque no está comiendo con las manos sucias. No, hermanos, dele limosna al prójimo. El que necesita, a ese dele. Entonces está amando al prójimo. No le robe, no le estafe. Está amando al prójimo. No lo perjudique, no levante falso testimonio. Está amando al prójimo. Entonces le está enseñando. Eso es amar al prójimo y reducir o simplificar el amor al prójimo en el cumplimiento de la Torah o de la ley. Versículo número 42, estamos en Lucas 11. Mas hay de vosotros fariseos que diezman la menta y la ruda y toda la hortaliza, mas el juicio y la caridad de los lo pasan por alto. Pues estas cosas era necesario hacer, pero sin dejar de hacer los otros. Ustedes, fariseos, que aman las primeras sillas en la sinagoga y las saludaciones largas en las plazas. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que son un sepulcro que no ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Y respondiendo uno de los doctores de la ley, le dice, maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y le dijo Yeshua, hay de vosotros también, doctores de la ley, que cargan a los hombres con cargas que no pueden llevar. Ni siquiera ustedes con un solo dedo llevan estas cargas. Entonces fíjense, le agregaron un montón. Si nosotros seguimos leyendo, ustedes se van a dar cuenta que le agregaron un montón de levaduras, pero ellos no las llevaban, solo se las aplicaban al pueblo. Pero en cuanto a la viuda, ir a ayudar a la viuda no lo hacían, sino que iban a las casas de las viudas, más bien ¿a qué? A quitarle lo poco que tenían. Entonces ellos amaban más al dinero que a Elohim, y por eso les dijo, no se puede amar a dos amos, ¿verdad? Marcelo creo que tiene por ahí ese versículo. No se puede amar a dos amos, sino que se puede amar a uno solo. Ya, sí, todo está claro. Continuemos nomás con la lectura del capítulo, Marcelo. Bien, en el versículo número 10, ya volvemos a Romanos 13 para terminar, porque esta es la última parte ya de este segmento. Romanos 13, versículo 10, creo que quedó claro el tema de el amor al prójimo. Que el amor al prójimo no borra la ley, sino que el amor al prójimo amplía el practicar los mandamientos, pero con amor y misericordia para los demás. Alguien no le roba a otro ser que lo ama. Entonces dice, amen al ser, entonces eso implica que va a cumplir la Torah por amor. Correcto. Entonces, vamos a Romanos 13 para terminar. Romanos 13, versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la Torah. Pero no dicen, se borra la Torah porque yo tengo más amor. No, hermanos. Porque usted póngase a ver todo lo que dicen, ya estamos en la gracia. Así que el amor es cumplir la ley. Pero fíjese que el pastor le quita la plata a la pobre viuda. El pastor le quita la plata a la persona que gana el sueldo básico, el sueldo mínimo, y que necesita ese 10% para ayudar a su familia, para pagar el colegio. Porque el pobre no va a diezmar, pues. No es que el pobre necesita que el que tiene le ayude. Entonces eso es lo que hay que hacer. Que el que más tiene ayude y sostenga al que está desposeído. ¿Cómo podría ser que entre una congregación haya necesidad, por ejemplo, una persona que no tenga que comer, una persona que sus hijos estén pasando necesidad, y teniendo una congregación que supuestamente entiende Torah y que entiende el amor al prójimo? Eso no podría ser, hermano. Al menos entre nosotros no se podría dar una situación como esa. Versículo número 11. Y en todo eso tengan en cuenta el tiempo, que ya es hora de despertar del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Fíjense que esto lo dijo hace 2000 años. Y nosotros hoy debemos decir lo mismo. Porque claro, cuando él conoció a Yeshua y conoció el plan verdadero de salvación, él dijo, estos 58 años que él ya había pasado, porque estaba en el año 58, él dijo, ahora está más cerca. Claro, porque estaba más cerca de hace 20 y pico de años que él supo del plan de la salvación. Y para nosotros luego de 2000 años decimos, está mucho más cerca. Está mucho más cerca, está a nuestras puertas, hermanos, este momento ya. Versículo número 12. La noche está avanzada y el día está cerca, así que despojémonos
de la obra de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Versículo 13. Andemos decentemente como de día y no con glotonería ni borracheras. Ciertamente no es pecado que usted se siente a la mesa con su familia, hacer una celebración, una cena y tome un poco de vino. No es pecado. Pero si usted se convierte en un borrachoso, entonces eso sí es un pecado delante del Eterno. Versículo número, estamos en el verso 13. Dice, no con glotonerías y borracheras, ni en pecados sexuales, libertinajes, ni en peleas y envidia. El pecado sexual, que es la mayor contaminación del mundo, después de la borrachera y la drogadicción, los pecados sexuales también condenan. Versículo 14. Más bien, vístanse del Maestro Yeshua, el Mashiach, y no hagan provisiones para satisfacer los deseos de la carne. Así que, hermanos, esto es lo que dice el capítulo 13, un capítulo muy amplio, muy hermoso, aunque es pequeño, pero nos trae una gran enseñanza. Sobre todo, los hermanos que levantan Keilah deben de enseñar esto a la congregación. Hay que tener amor, misericordia, pero sobre todo la congregación debe respetar a aquel hermano o a hermanos, en este caso aquí ya vemos muchos, que enseñan, quienes deben tener ese doble honor que dice Shaul, y sobre todo autoridad para juzgar las cosas de este mundo. ¿Algo, Marcelo? Bueno, adelante, Moshe, ya con esto termino yo, y pues ustedes también le doy paso para que terminemos. Adelante, Moshe. Bueno, como ya creo que sería más volver a lo mismo, es decir, el amor al prójimo. De todos los versículos que hablamos, me gustaría compartir con uno que viene en Primera de Juan, Segunda de Juan. A ver dónde está, aquí. Estamos. Primera de Juan, capítulo 3, verso 17. Yo creo que este es el versículo donde las comunidades cristianas seguidoras de una religión realmente, pues es el gran problema que tienen. Dice que, pero el que tiene bienes, y estoy hablando de la Reina Valera, para que todo el mundo posiblemente tenga la mayor versión, el que tiene bienes de este mundo y ve que su hermano padece necesidad y cierra su corazón, ¿cómo morará el amor de Yahweh en él? Hijitos, no amemos la palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Todo aquel que directamente dice que el amor del Padre está en él y él no ama a su prójimo, ¿cómo puede estarlo? Es un poco el tema que realmente cuando hablamos del amor al prójimo, el amor entre hermanos, ya ni siquiera entre hermanos. Usted debe amar a todo el mundo, porque realmente es un mandamiento de Yahweh. Ámense los unos a los otros. Hoy en día es bien sabido que realmente, yo amo a los que me aman. Amo a mi padre, a mi familia, a mis amigos, y el resto, estos no. Sin embargo, la lección que Mashiach nos enseñó fue insultado, fue vituperado, fue incluso, ya que los romanos masacrado y prácticamente casi muerto a base de latigazos. Sin embargo, no se escapó ni una sola frase de su boca en maldición. Bendecid y no maldecid, dice la palabra. Es durísimo lo que estamos hablando. Es muy difícil poner en práctica cuando alguien te agrede, poner buena cara. Yo recuerdo que Mashiach en todo, o como se suele decir, pon la otra mejilla. Él, cuando le sacudió directamente el soldado en el Sanedrín, no puso la otra mejilla, le contestó. Sin embargo, cuando hablamos de poner la otra mejilla, es decir, soportar las cuestiones que realmente, pues no nos agradan. Si queremos ser como él, debemos andar como él anduvo. Y eso nos deja en una situación, a mí el primero, bastante delicada. Cada día tenemos que levantarnos por mejorar, cada día tenemos que intentar ser un poco más como él. Algunos me dicen, pero como él no hay nadie, nunca va a verlo. Correcto. Pero eso de ser, como dice en Éxodo, ser santos o kadoshim, porque yo soy kadosh, tu Elohé. Pues si eso es así, debemos de tener una predisposición
para soportar aquellas cosas, como dijo Saúl a Timoteo, dice, estar preparados para presentar batalla con mansedumbre, es decir, sin violencia. ¿Quién sabe si quizá por tus palabras el Eterno tenga misericordia de él y le dé arrepentimiento y ganes un alma? Esas son las cosas que realmente, bueno, pues en principio, y dentro de lo que son una actitud de amor, primero hacia uno, después hacia el prójimo, porque el que dice amar al prójimo como a ti mismo. Hay gente que realmente vive con la negatividad en la boca, ni siquiera creen la palabra de Yahweh para su vida. ¿Cómo tú vas a amar al prójimo si a ti mismo no te amas? Si te estás maldiciendo constantemente, yo no valgo, yo no tengo, yo no puedo, yo no soy, yo no alcanzo, yo no... El no en la boca es prácticamente a diario. Ya, a los que realmente me rodean, ya son 3 veces las que dice la palabra no delante, ya le tengo que avisar, por favor, no se maldiga usted delante mía. ¿Cómo? Sí. Usted piensa ya de usted mejor que usted mismo. Entonces, vayamos un poco instruyendo, como dice Pablo, no quiero que ignoréis. Pues esto es exactamente igual. Es que tenemos un poquito más de conocimiento, pero porque hemos empezado antes, no porque seamos más listos. Debemos ayudar a los que están comenzando. Y a estos, muchas veces nos van a presentar la batalla del yo creo, yo pienso, yo entiendo, yo tengo otro punto de vista. Paciencia. Paciencia con ellos, porque realmente lo que estamos viendo es el amor al prójimo, como a ti mismo. El verso que me gusta muchísimo dice que el amor no hace mal al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. Es decir, con amor sí se puede cumplir la ley. No como en otras versiones que hemos leído que dice que cumpliendo la ley directamente accederás al amor. O en este caso se producirá. Es contrario. El amor, el tema de por ejemplo, de acá, estoy recordando ahora mismo hablar de ayudar al prójimo. Sí. Sedaká es justicia. Justicia no es más que justicia, es caridad. Caridad es la palabra sedaká. Hay hasta 7 niveles de sedaká, es decir, de valoración o de recompensa cuando tú haces algo en el judaísmo, es decir, entre el pueblo hebreo, concretamente los judíos. El máximo es aquel que tú das algo a alguien y ese alguien no te lo puede devolver. Porque tú me pides todo ahí, bueno, estamos ahí como hermanos, bueno, nos podemos ayudar, incluso dar dinero para montar negocios, todo eso está muy bien, pero el mayor de todos es dar dinero para que otro se beneficie de él y ese otro nunca en la vida te lo pueda devolver. Es decir, yo siempre les digo, si van a hacer algo, háganlo a través de una asociación o de algo. Si quieren hacerlo algo directamente, no busquen una asociación católica, porque bueno, son negocios. Pero siempre tenemos la oportunidad, como nos dijo Mashiach, pobres siempre tendréis. Como cuando Judas les dijo, ay, qué pena el bote este de nardo que se podía haber vendido y el dinero va a los pobres. Sabía perfectamente que no estaba pensando en eso, sino sencillamente que le había volcado un dineral. Bueno, pues yo con esto ya dejo ya el tema y paso a Johanna. Bueno, hermano, yo quiero argumentar estructuralmente lo que voy a decir. Claro que nosotros tenemos que tener en cuenta de que, por ejemplo, en Romanos 13:11 dice, y también sepan esto, que ya es tiempo y hora de despertarnos del sueño. Esto es una metáfora en la que está diciendo, es hora de que espabiléis, de que tengáis entendimiento de todas las cosas, sobre todo de lo que estamos hablando. Nosotros tenemos que estar pendientes de lo que estamos hablando. Cuando nos dice aquí despertando del sueño es porque no estamos atentos a lo que quiere estructuralmente decirnos Pablo en este momento. Por ejemplo, ¿cómo podemos empezar nosotros a amar a nuestro prójimo? Pues muy sencillo. Levítico 19:18. Estoy leyendo la Reina Valera, 1960. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Aquí está diciendo de que los mismos de tu pueblo te van a querer, ¿sabes? Todos no somos perfectos, empezando por nosotros mismos. Si quieras o no, pues podemos meter la pata queriendo o sin querer. Y puede que nos dañemos unos a otros por un malentendido, por un mal negocio, ¿quién sabe? Estas cosas suceden y son inevitables porque somos seres humanos y somos todos imperfectos. Y te está dando una instrucción que dice, no te vengará, porque Él te da herramientas para que tú
soluciones ese problema. Si tienes algo, tu hermano algo contra ti, ve y resuélvelo antes de que entre en juicio. Y te está diciendo, ni guardarás rencor, o sea, no te guardes ese rencor, háblalo con él, solucionalo, sé un hermano digno, porque te está ahora calificando y diciendo, sino que amarás, Levítico 19:18, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Yahweh, está firmando ese mandamiento con su nombre, está sellándolo con su nombre. Si nosotros nos queremos vengar, si queremos guardar rencor dentro de nuestro corazón, dentro de nuestros hermanos, nosotros no podemos tener el amor de Dios dentro de nuestros corazones. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí nosotros nos estamos centrando en nuestro yo, y nosotros tenemos que centrarnos en la voluntad del Padre. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo del buen samaritano en Lucas 10:25, ¿no? Y aquí este hombre quería decir, bueno, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Porque claro, él está diciendo, bueno, si el levita y el sacerdote han pasado por el lado, ¿quién es mi prójimo? Porque lo sacó de contexto, porque solo nuestro prójimo puede ser que es sacerdote, el que es levita, el que tiene un rango de posición, porque ellos mismos estaban despistados, porque ellos mismos pensaban que solo ellos podían ser prójimos uno de los otros, pero no se daban cuenta de que cualquiera es su prójimo, porque prójimo significa el próximo, el que tenemos al lado. Y claro, ya justificándose él dijo, bueno, ¿cuál de los tres es su prójimo? Y dijo, el que ha tenido misericordia de él. Muy bien, ¿quién de los tres ha cumplido Levítico 19:18? ¿Cuál de los tres personajes? El samaritano. ¿Y qué es lo que está dando a entender? Dice que cualquiera, porque la ley no es de los judíos solamente, es de todo aquel que quiera cumplirla. Porque claro, hay un concepto que dice, tú quieres cumplir la ley, tú eres judío, o tú eres un judaizante. Bueno, pero es que lo normal es que si tú tienes conocimiento de la palabra, te darás cuenta de que eso no es de los judíos ni de judaizantes, es de todo aquel que quiera hacer la voluntad del Padre, porque de la voluntad del único que es la ley es del Padre, que es la que nos ha mandado a nosotros. Y aquí en el buen samaritano le está diciendo, bueno, ahora ve tú y haz lo mismo. Ahora ya sabes lo que ama a tu prójimo como a ti mismo, porque a ti te gustaría que te rescataran del camino, que te curaran, que te vendaran, que miraran por ti, y si tuvieran que dar una fianza, que la dieran por tu rescate, porque lo que está haciendo es rescatarlo con su dinero, no está haciendo otra cosa, que el rescate está también en la Torá, y está rescatándolo de la muerte este hombre que estaba cuidándolo. Y claro, no era ni del pueblo, exactamente, y estaba pagando el rescate de este hombre que no era pueblo, cumpliendo la voluntad del Padre a través de la Torá. Más grande imposible, se lo puso el maestro. Es como cuando nuestro maestro nos está enseñando a que despertemos, despertar. Por ejemplo, Lucas 6, versículo 27, dice, pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, hacer bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiera una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, aún la túnica le niegue. A cualquiera que te pida, dale. Al que tome de ti, al que tome lo tuyo, no le pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Este versículo es clave. ¿Cómo queréis que hagan los hombres con vosotros si también hacéis vosotros con ellos? Así también haced vosotros con ellos. Todo el mundo quiere que le den, pero después cuesta más trabajo. Nosotros tenemos que empezar a darnos martillazo en el codo, como dice Moshe. Hay que coger martillo y darnos en el codo para abrir la mano, muchas veces. Claro, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. No somos diferentes de los demás si hacemos lo mismo que los demás. Pero si marcamos la diferencia amando a aquellos que nos odian, por ejemplo, ya tenemos quien nos pague en el reino de los cielos. Porque, como dice el mandamiento que Moshe me ha dicho antes, ser perfecto como yo soy perfecto. Y ahora me está viendo una cosita a la cabeza, que es cuando dice, ser santos.
Si yo, que estoy en el reino, estoy arriba, doy a los buenos y a los malos de comer, hago llover sobre buenos y malos, no nos está pidiendo que nosotros hagamos lo mismo. Aquí tenemos a nuestro maestro que nos está diciendo, no hagáis lo que hagan los demás, haced lo que yo diga que tenéis que hacer, que ser buenos no solo con los buenos, sino con los malos. Os persiguen, orad por ellos. Os maldicen, bendecirlos. Y nosotros estaremos demostrando el amor que está hablando en el capítulo 13. ¿Cómo cumplimos los mandamientos? Haciendo la voluntad del Padre. Y claro, a través de esa voluntad, solo podemos hacerlo si nosotros tenemos el amor del Padre. Como antes dije, estábamos predestinados sobre el Padre. Pues ahora demostrémoslo con nuestras obras. Santiago decía, ¿tienes fe? Pues manifiesta tu fe a través de las obras. O mejor todavía, manifiesta tu obra a través de esa fe que tú tienes. Y así manifestará el amor que hay en ti. Si tú eres cristiano, todo lo que haces, como dice una frase muy castirsa aquí en España, el camino se está andando. Si nosotros somos cristianos o somos seguidores del Mesías, lo tenemos que manifestar día a día, cumpliendo los mandamientos, haciendo la voluntad de Yahweh a través de la interpretación del Mesías. Y ahora os paso a ustedes para que Alejandro pueda dar su argumentación. Adelante, Alejo. Sí, a mí claramente me enseña la escritura. Yo siempre lo he dicho y lo ratificaré siempre en todos los estudios que hagamos, que lo único que yo creo es en lo que está escrito. Y lo que está escrito en el Tanakh me enseña que todo el tiempo Yahweh le habló a un solo pueblo, llamado Israel, que eran las 12 tribus. Cuando Yeshua viene y empieza a hablarles y a enseñarles, como tú lo has mencionado en Lucas y en distintos pasajes del mal llamado Nuevo Testamento, Yeshua le está hablando a un pueblo que es judío. Él les está diciendo que tienen que amarse aún, que tienen que orar por su enemigo, pero es que su propio enemigo eran ellos mismos. Yeshua nunca les estaba hablando de otro enemigo que no fuera entre ellos mismos, porque entre ellos mismos había mucha enemistad. Y más, ahora que aparecía la verdad en medio de ellos, iba a haber muchísima más enemistad. Porque unos iban a creer y otros no iban a creer. Por lo tanto, iba a existir más esa rivalidad, ese odio, ese maltrato, que lo vemos como nos cuentan los Hechos de los Apóstoles, que verdaderamente todo eso pasó, que verdaderamente ellos fueron perseguidos, fueron vituperados, fueron odiados, y por sus mismos hermanos. Porque cuando el pueblo de Israel empieza a regresar, la oveja perdida, el mismo pueblo judío, hablando de la tribu Judá, que era la que estaba, pues empieza a atacarlos, y empieza a haber enemistad entre ellos y odios. Cuando Yeshua pone el ejemplo de amar al prójimo, que pone el ejemplo de la samaritana, del samaritano que fue el que tuvo la misericordia, pero es que tenemos que entender que los judíos y los samaritanos se odiaban. Entre ellos había enemistades, pero los samaritanos también estaban esperando al Mesías. Ellos también tenían conocimiento de la Torá y eran parte también del pueblo. Por eso el mismo Yeshua les estaba poniendo de ejemplo, que entre ellos no podía haber, que si verdaderamente ellos decían que amaban y que amaban a su prójimo era su hermano, y era su hermano del mismo pueblo, nunca hablando de otras naciones. Porque nosotros, por ejemplo, somos de ese pueblo, entre nosotros debe existir ese amor y esa ayuda mutua. Pero ¿cómo puedo yo ir por la calle y que venga una persona y me agreda y yo no hacer nada? Yo tengo que defenderme. Si alguien viene a pegarme, yo tengo que defenderme. Si yo voy con mi familia y alguien viene a maltratar a mi familia o a matarla, yo tengo que defenderla. Y yo tengo que actuar. O sea, nosotros tenemos que tener carácter también y personalidad. Y tenemos que ver las cosas con lógica y con realidad. Yo no tengo por qué ayudar a alguien que no es parte del pueblo y que se comporta mal. Yo tengo que ayudar según la Torá a las personas que le pertenecen al pueblo de Yahweh, a las personas que pronuncian su nombre, a las personas que dan una buena vida, una buena Torá en sus vidas y que tienen necesidad, y que si yo lo sé, yo debo extender mi mano si puedo hacerlo. Porque si no tengo cómo, pues ¿cómo lo voy a hacer? También tenemos que siempre ver la lógica. Nunca nos podemos sentir mal si un hermano nuestro está pasando necesidad y yo no tengo cómo ayudarle, pero tengo que orar, aunque sea de esa manera, pidiéndole a Yahweh para que ayude a esa persona y aún me ayude a mí para ayudar a mis hermanos.
Pero a mí me enseña toda la escritura. Yo veo a Daniel también como testimonio. Cuando ellos fueron llevados cautivos por el rey Nabucodonosor, yo veo que el mismo Daniel con los otros 4 muchachos que iban con él, los otros 3 muchachos, no quisieron comer la comida del rey. Ellos estaban supuestamente sujetos a cumplir las normas, pero no quisieron comer marrano, ni conejo, ni nada de lo que el rey les estaba poniendo en la mesa. Y Yahweh puso la gracia en ellos y les respaldó el que hicieron eso y no se contaminaron. Nosotros tenemos que tener personalidad, y así vengan leyes humanas que aparecerán en el momento del antimesías, del anticristo, como le dicen. Nosotros tenemos que tener en ese momento la personalidad del Eterno y defenderlo de él, así sea con nuestra propia vida, hasta la muerte. Pero sí es importante poner la diferencia de que mi prójimo no es todo mundo. Yo sí no estoy de acuerdo con lo que los hermanos exponen, respeto su posición, pero para mí, mi prójimo única y exclusivamente, como lo veo y como lo ve Yahweh, son ese pueblo de Israel, esas 12 tribus, esas 10 tribus que están siendo recogidas en este tiempo final y que seguirán apareciendo todas esas ovejas que le pertenecen a Yahweh. Nosotros no podemos juzgar a las personas a las que les hablamos y quizás en el momento no entienden y nos atacan, porque quizás esas personas son del Eterno, son ovejas, pero no es el momento para ellos. Simplemente nosotros hicimos la labor de hablar, pero no los juzguemos, dejemos que sea Yahweh el que les haga el entendimiento y que en el momento perfecto y justo sea él el que los traiga, si son parte del pueblo, si le pertenecen al Eterno, si no son de la simiente de Hasatán. Despertarán y entenderán la palabra del Eterno, porque la palabra del Eterno es eterna, como lo dice en muchos episodios de la Escritura. Es una palabra viva, una palabra que es para siempre. Entonces, ese es mi concepto. Para mí, mi prójimo es mi hermano que pronuncia Yahweh, mi hermano que está en la Torá. Que si una persona yo la veo en necesidad y no está en la Torá, no es del Eterno, pero yo le puedo ayudar, pues yo tengo que hacerlo. Porque entonces, ¿dónde está la misericordia que hay en mi corazón? ¿En dónde está el fruto de la Torá dentro de mi alma? Esos mandamientos se tienen que manifestar en mi vida, indiscutiblemente. Claro que hay que hacerlo, pero prioridad, las personas del pueblo del Eterno. Para mi concepto, esa es la base fundamental de todo lo que el Eterno siempre ha querido, porque a mí me enseñan los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, me dice la Escritura que ellos se reunían todos unánimes, y los que tenían, los que eran ricos, daban sus propiedades, las donaban, las vendían, había dinero, por lo tanto no había necesidad en medio del pueblo. Y ese es el punto, esa es la base fundamental de Yahweh, que entre nosotros nos amemos y nos ayudemos, para que podamos estar bien, para que aunque la tierra esté pasando por dificultades y tribulaciones de economía, nosotros, el pueblo de Yahweh en unidad, estemos fuertes y podamos salir adelante. Ese es mi aporte en este momento, hermano. Yo pienso que ya el tiempo ha pasado, yo me despido, yo sí les deseo que todos sigan pasando un feliz Shabbat Shalom. Espero poder estar nuevamente en el próximo Shabbat, que Yahweh derrame todas sus bendiciones sobre cada uno de nosotros, nos ayude a salir adelante y que siempre su palabra, por medio de su ruach, sea rompiendo lo más profundo de nuestro ser y de nuestras almas, y todas las escarchas que aún tenemos en nuestros ojos caigan, para que podamos ver esa luz perfecta en medio de nuestras vidas y Él se pueda manifestar en medio de nuestras mentes y de nuestros corazones como Él lo quiere hacer, porque yo sé que Yahweh quiere mostrar su poder y su grandeza en medio de su pueblo, pero nosotros tenemos que acercarnos más a Él, más a la Torá. Que sigan pasando un feliz Shabbat Shalom, hermano. Amén. Bueno, hermanos, esto era lo que habíamos traído para el día de hoy, cada uno exponiendo también, digamos, su entendimiento de la Torá, de todo cuanto Yahweh nos muestra. Ciertamente va a haber una diferencia entre el entendimiento de lo que es el prójimo, ¿verdad? Pero bueno, ya vendrá la próxima semana en la que vamos a ampliarnos un poco más con el siguiente capítulo. Recordemos que ya estamos en el final. El capítulo 14 es un poco extenso, pero ya entre el 15, terminamos el 16, yo creo que en 2 semanas ya hemos terminado el libro de Romanos y vamos a seguir con otra carta de el Sholea Saúl o Apóstol Pablo. Que Yahweh los bendiga, hermanos. Desde Guayaquil, Ecuador, bendiciones para todos ustedes en los diferentes países. Que sea Yahweh el que esté haciendo su obra, que a cada uno los bendiga, los guarde, que sane las enfermedades, sobre todo, hermano, que ese es otro tema
de lo que en un momento vamos a hablar sobre el tema de las enfermedades y cómo cada uno nosotros debemos hacer cuando tengamos nuestros enfermos, ¿verdad? Sobre todo la oración congregacional para las enfermedades. Bien, hermanos, que Yahweh los bendiga, los guarde y que sea Él el que resplandezca en el rostro de cada uno y que ponga shalom en los corazones de los hermanos. Que Yahweh los bendiga, hermanos. Amén.